La Comuna Internacional. Desde Madrid, el análisis semanal de Jorge Fonseca. Y bien, que todo siga en su sitio, el camino es precipicio, y estas palabras. Y bien, y vamos al encuentro de Jorge Fonseca, que está en Madrid. Hoy tengo todos los cables pelados, pero porque vengo entusiasmado, Ya les dije, el duelo duró 24 horas, ya estamos juntando votos a como dé lugar y con todas las ideas que tengamos. Pero Jorge Fonseca, que está en Madrid, nos tiró un tema musical y hoy lo quiero poner antes porque a veces se pasa el espacio y no podemos escuchar el programa. Adelante, ponemos un cachito. Sí, dale. Sí, no, y todo, no importa. Sí, adelante. Como esos viejos árboles, batidos por el viento que azota desde el mar, hemos perdido compañeros, paisajes y esperanzas en duro batallar. Vamos a echar nuevas raíces por campos y veredas para poder andar. Vientos cubiertos con las manos, los rostros y los labios, bella fraternidad. Como la humilde adoba que cubre contra el tiempo la sombra del hogar. Hemos perdido nuestra historia, canciones y caminos en duro batallar. Vamos a echar nuevas raíces por campos y veredas para poder andar. Tiempos futuros y anhelados, de manos contra manos, gritando la igualdad. Eso vamos, hacia eso vamos. Gracias, Jorge Fonseca, por haber traído este tema. Como digo, ya pasó el duelo, 24 horas, estamos en campaña hacia el 14 de noviembre y este tema, que no lo conocía, realmente nos inspira, nos alienta a salir para adelante y sumarnos, juntar nuestras manos, recorrer veredas, campos. ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Jorge? Contale un poco a los oyentes quién es la voz y cómo es este tema. Sí, la voz y la letra y la música es del grandísimo y queridísimo, ya fallecido, Antonio Labordeta, que ha sido un militante que además tiene otra canción que es aquí un verdadero himno de resistencia, incluso desde la época, sobre todo de la transición, de la salida del franquismo, que es el canto a la libertad. Es un verdadero himno, este también lo es. Creo que Canto a la Libertad lo propuse alguna otra vez, si no lo traeré otro día, porque también merece la pena. Lo que pasa es que este me parece que es más digamos, de empuje, de movilización, de sentar nuevas raíces, como dice, de crear nuevas raíces, de que no rendirnos, que no nos rendimos nunca. Y me parece que en estos momentos, precisamente, donde todos tuvimos muy malas noticias el fin de semana, en realidad tampoco nos sorprendió a muchos, nos sorprendió sobre todo la envergadura de la derrota, y en este sentido creo que es el momento de echarse al hombro y activar. Ahora bien, tengo que decir que en las redes escuchaba voces de compañeros, una compañera ponía: sí, me piden ahora que yo salga a militar, que yo he estado rompiéndome el lomo para el militar,
y resulta que ahora que no llego para comer y etcétera, me piden a mí que milite. ¿Y qué hace mi gobierno para que yo tenga algo que decir? Porque la clave está ahí. No se trata de salir a explicarle a la gente que hubo un IFE. Se trata de que el gobierno adopte medidas que la gente pueda salir a defender y a publicitar. Y en ese sentido, para mí, la explicación de la derrota es una obviedad. Lo explican todos los teóricos de la política, pero sobre todo, para mí, el que siempre sirve mucho de referencia es el grandísimo Antonio Gramsci, el gran militante italiano, comunista, encarcelado, que escribió en la cárcel bajo el fascismo, estaba encarcelado en la época del fascismo, y que, murió en la cárcel, pero hizo grandes escritos, y él describió muy bien el funcionamiento de esta falsa democracia que tenemos en el capitalismo, en donde, la sociedad civil, convivimos los que de alguna manera, mayoritariamente, son los que dirigen el cotarro, los que mantienen, el sistema de ideas de dominación, con sus intelectuales. Ahí están desde los Milei y no solo sus intelectuales, sino sus voceros, los sicarios de los medios de comunicación al servicio de las grandes corporaciones, pero también convivimos nosotros, los que estamos tratando precisamente de hacer la crítica a esto y reivindicar la voz del pueblo, reivindicar una verdadera democracia, porque esto lo decíamos mucho aquí en el 15M en 2011 y años siguientes, le llaman democracia y no lo es, porque en el capitalismo sabemos que más vale el valor del capital, más vale incluso la palabra del FMI en decisiones políticas que el voto del pueblo. Resulta que gobiernan más los que no se les ha votado. Y hay un sector de lo que precisamente Gramsci llamaba la sociedad política, que son todos los que intervienen en la actividad política y todos los estamentos del Estado, que están mayoritariamente al servicio también de ese orden. Y en ese sentido yo reivindico, la expresión de casta política que el Milei utiliza, copiándola del 15M, y aquí Unidas Podemos ha reivindicado, se ha hablado mucho, porque efectivamente hay un establishment que vive muy bien de la política. Una de las grandes cosas que hizo Unidas Podemos cuando accedió a cargos es limitar el ingreso de sus diputados, que no podían cobrar más que el equivalente a 2 salarios mínimos. Perdón, a 3 salarios mínimos en ese momento. Lo que ocurre es que en ese momento el salario mínimo era muy bajo, y precisamente con este gobierno se ha subido mucho, y eso se modificó porque significaba que fuera muy alto al final. Pero no puede ser que un diputado gane más que un director de hospital que tiene tantas responsabilidades. No puede ser que, en esto están involucrados todos, los aumentos de sueldo, todos votaron a favor de los aumentos de sueldo de los diputados, mientras a los trabajadores se les permite que se pierda su poder adquisitivo, porque las mejoras salariales van siempre por la escalera, mientras los precios van por el ascensor. Y siempre hay pérdida de poder adquisitivo, y ahora mismo lo tenemos, los pensionistas, los jubilados, etc. De ahí que yo creo que efectivamente también tenemos que poner eso sobre la mesa. Por lo tanto, hay una percepción de los trabajadores, las trabajadoras, de que efectivamente se les pide a ellos esfuerzos, que incluso la clase, no voy a hablar clase porque no es una clase, esa casta política, entre los cuales habrá gente que es realmente, militante, pero la mayoría que no está dispuesta, a perder esos privilegios, porque son auténticos privilegios en relación a lo que gana un trabajador. No puede haber esa desproporción. Sobre eso también, se ha cebado, por eso, por ejemplo, no quiero hacer sangre en esto, la famosa foto, donde, la gente dice, pero Colines, yo no podía salir, no podía incluso ir a trabajar. Y resulta que, las más altas instituciones del Estado hacen fiestas privadas, rompiendo sus protocolos. Por lo tanto, la decepción de la gente es muy grande. Insisto, no voy a hacer sangre de eso. Pero lo que sí quiero decir es que no hay que quitarle importancia. No hay que quitarle importancia a todas esas cuestiones que son simbólicas, pero que también demuestran la desigualdad, la inequidad que se manifiesta en todos los planos.
Pero sobre todo hay que tener en cuenta, y ahí está el centro de lo que yo, digamos, había propuesto como título, es la economía estúpida. En realidad no es ninguna, digamos, invención mía. Como sabemos, casi todas en comunicación, esa fue la famosa propuesta que le hicieron los asesores en la campaña electoral a Clinton cuando llegó a ganar las elecciones. Porque hasta ese momento el debate se dirimía sobre todo sobre cuestiones políticas. Y entonces el asesor dijo, no, pero si la clave está en la economía. Y entonces ahí salió, es la economía, estúpido, ¿no? Es decir, que fue el eslogan de campaña. Y esta es la clave. Y además, ¿por qué? Porque si es verdad, y es verdad, que las condiciones de vida, las condiciones de existencia determinan la conciencia, ¿qué conciencia le podemos esperar que tenga a un trabajador pauperizado, a un desempleado, a alguien que se ve excluido de la sociedad? ¿Qué conciencia le pedimos? ¿Qué conciencia? La conciencia que tiene es de su existencia. Y por lo tanto, pedirlo como algunos, me da mucha gracia a mí, que dicen que se han suicidado esos. No, no se han suicidado. Es decir, dicen, mira, yo me muero de hambre con este, con el anterior me moría de hambre, con este también, y por lo tanto, no sé, a lo mejor me cambian una cara, sí, son de los mismos aquellos, pero la gente mira mucho caras, y en ese sentido, el adversario sabe muy bien esto de cambiar caras. Entonces ahora Macri está en segundo plano, ahí lo tenemos a las nuevas figuras, digamos, Larreta, muy aupado también por Alberto Fernández con la cuestión de la pandemia, que lo puso a su vera en cada presentación y lo convirtió en un político de nivel nacional cuando era solo capitalino. Y todas estas cuestiones, por lo tanto, decía, de pedirle conciencia a la gente a la hora de votar. Mira, pasas hambre, pero sé consciente de que aquellos son los malos. Es que es ridículo. Es ridículo. Ese tipo de planteamientos es ridículo de alguien que se considera un político con una formación suficiente. Lo que hay que hacer es darle a esa gente las condiciones que se le prometieron y que no se le están dando. Y en ese sentido, yo creo que precisamente lo que venía a proponer es que echemos nuevas raíces. Es posible que ya sea muy difícil de revertir la derrota en noviembre, lo cual va a ser mucho más difícil todo, porque hasta ahora se tenía quórum en el Senado, todo indica que, digamos, según esta tendencia, se perderá, lo cual significará que muchas leyes que tendrían que ser aprobadas por el Senado va a ser prácticamente imposible. Por otra parte, se pierde también peso en diputados, donde ya era difícil la gestión y será más difícil. Pero todavía vivimos en un país presidencialista, en donde hay muchas facultades que tiene la presidencia de la nación y que puede tomar medidas que en última instancia son relevantes. Así que a la gente no le digamos, mira que este gobierno te dio un IFE. No, que se reactive un IFE ahora, que se ponga un ingreso mínimo vital permanente. Y si eso requiere, y la verdad lo ignoro, que tenga que pasar por el Congreso, pues que se ponga temporal y luego ya lo trataremos de conseguir que sea permanente. Pero ya... No, permíteme que te diga, sí, se puede hacer por DNU y después se aprueba en el Congreso. Pero yo te digo, que además del tema económico, y también con el tema económico, lo que se necesita, y te lo digo porque lo estoy comprobando con algo que lanzamos esta mañana, que juntar firmas por la defensa del río Paraná para, en camino al 14 de noviembre, que el gobierno abra este debate. No sabés la cantidad de firmas que está llegando ahora mismo de gente que si no la incentivamos, no la motivamos, no va a ir a votar. No estoy diciendo no te estoy contradiciendo. Lo que quiero decir, pero más fácil que la recogida de firmas en defensa del Paraná, que también incluyo dentro de las medidas urgentes que de hecho son también fuentes de financiación. Ya pasaré a esa parte de la financiación de lo que estoy proponiendo. Pero repito, no es lo mismo decirle a la gente, mira, realmente aquí tuviste un IFE. No, es un IFE. Y además, esto que acabas de mencionar, que es una cuestión doble, porque es de soberanía, pero también es de captación de recursos para el Estado. Hemos analizado, y vos lo sabés, sobre todo la primera que lanzó la piedra es la querida Alcira Argumedo, sí, que señor, planteó esto. Pero yo, como sabes, en el grupo de economía de la Internacional Progresista, tuve oportunidad de trabajar con ella
Y precisamente yo también hice mis cálculos que justamente discutíamos hasta dónde podría ser el alcance de digamos, de ingresos para el Estado si el Estado asume el control de los puertos y la gestión fluvial. Bueno, ella hablaba de 30.000 millones, mis cálculos eran un poco más bajos, en torno a 15, 20.000 millones. Estamos hablando de una cifra de dólares. Estamos hablando de una cifra descomunal, que puede, por lo tanto, servir para financiar políticas en el sentido que hablamos. Y por eso, lo que quiero decir, claro, pero la gente estará dispuesta a meditar si realmente ve propuestas que defender. No, digamos, solamente tener que movilizarse para reclamarle a un gobierno que hasta ahora no ha escuchado a su propia militancia, porque este tema de la soberanía, ¿cuánto tiempo lo llevamos? El tema de Vicentín, las distintas cuestiones que se han ido concediendo. Se dijo inicialmente que no se iba, lo dijo aquí Alberto Fernández, que no iba a participar de un acuerdo de libre comercio, de mal llamado libre comercio, que es de comercio desigual, con la Unión Europea, porque significaba pérdida de puestos de trabajo argentino, pero luego ha cambiado de idea, no se sabe al final en qué línea va, y por lo tanto, quiero decir, nosotros tenemos que empujar, por supuesto, al gobierno a que haga esas políticas. Esta movilización, esto que estamos haciendo, y todas las demás, hay que en estos momentos presionar al gobierno desde sus bases diciendo, bueno, vos dijiste, Fernández, Alberto, que te dijéramos cuando te equivocabas. Mirá, te lo venimos diciendo, no has escuchado. Ahora lo primero que te decimos es escucharnos. Escuchanos, y estas son las propuestas. De hecho, como sabés, precisamente ahí en la Internacional Progresista discutimos de una serie de cuestiones muy amplias que van desde las propuestas que hace Mario Volpe, en el sentido de que con unos barcos, digamos, se puede recoger el pescado que se tira al mar, pero que es pescado en muy buenas condiciones, no estamos hablando de desechos, pero que bastarían con medidas de esas para paliar la cuestión del hambre, porque se conseguirán ingentes cantidades. Y podríamos decir, desde esas pequeñas acciones a otras de mucho más envergadura. Por empezar, la cuestión de la deuda. Yo repito, ya se ha encaminado mal, porque se ha encaminado de una manera de pedirle, por favor, de llorarle al fondo, pero evidentemente hay que contemplar la posibilidad de que incluso en algún momento resulte de que si el fondo va en una línea de no modificar, pues resulta que al final se rompan y que Argentina entre en default, pero para eso tienes que tener un proyecto, como lo tuvo, por ejemplo, en su momento Varoufakis, digamos, referente de la Internacional Progresista, cuando para el referéndum que hubo en Grecia, pero que luego Tsipras no escuchó, no siguió, y así es la destrucción que hoy tiene Grecia como consecuencia de haber seguido esa dirección por parte de Tsipras. En cualquier caso, digamos, lo que está claro que este gobierno tiene la ventaja dentro de la situación, no se puede pagar la deuda en 10 años, pero por lo menos dice, bueno, mira, tenemos el camino bastante despejado los 2 próximos años en cuanto a pagos, usemos todos los recursos, luego ya pelearemos por la cuestión de la deuda. Usemos todos los recursos que tengamos a disposición y, por supuesto, transgredamos lo que nos pide el fondo de que hagamos respecto al déficit fiscal. Porque además esa transgresión en realidad no es tanta. ¿Por qué? Porque si, como vengo insistiendo, hacemos un plan de choque, de emergencia, que sea algo así como el 15% del PIB, ese plan de emergencia en realidad luego se recupera en un 70% vía impuestos, por el efecto expansivo que tiene. Primero porque tiene un efecto expansivo muy grande, y luego todo eso significa pago de impuestos de distinta índole, y luego hablaré enseguida de los impuestos, pero por lo tanto se recupera. El Estado recupera gran parte de eso que gasta. Y por otra parte, digamos, todas las inversiones que no ha hecho y que debió hacer en el complejo de cuidado, me refiero a la sanidad, a la educación, no puede ser que la sanidad argentina sea peor que la de Cuba, un país que tiene las circunstancias que tiene, es decir, estamos mejor en el sentido que podemos comprar vacunas, eso la fabrican. Y en ese sentido, el problema es que no tienen para ahí no pierdas, te voy a sumar un apunte territorial. Mi mujer es del Chaco y me contaba que muchos compañeros del sistema de salud del Chaco, que son peronistas, que se reivindican del movimiento nacional, no votaron a Capitanich el domingo, porque aquellos, y no pasa solo en el Chaco, pasa en muchos lugares del país, y en casi todo el país lo digo, aquellos que mandamos al frente a pelear, a encontrarse con los muertos, a salvar vidas, a correr de un hospital a otro, a buscar ambulancia, a poner su propio auto,
no se les aumentó el sueldo, no se los consideró, tienen sueldos de miseria. Dicen que la gente, a mí me da un poco de gracia, todos los que dicen que la gente se suicidó votando. No, el que se suicidó es el gobierno. El gobierno se ha suicidado, se viene suicidando de hace rato, y nos está suicidando a todos. Por lo tanto, a mí no me vengan con ese discurso de que, bueno, que se ha visto que al no escuchar las críticas que se le estaba haciendo desde las bases, hemos llegado a esta situación. Porque resulta que hay muchas cosas que se pueden todavía hacer y por eso yo insisto, hay que hacerlas ya, porque evidentemente significa, digamos, revertir, la posibilidad de revertir esta situación, sobre todo de cara a 2023. Porque una reforma fiscal es imprescindible. Lo que pasa es que, claro, ahora una reforma fiscal con una situación adversa en el Parlamento va a estar mucho más complicada, pero todavía hay cosas que se pueden hacer. No es posible, y empezar por la evasión, la persecución del fraude fiscal. Si se persigue la evasión, el fraude fiscal, en Argentina, se pueden conseguir recursos para pagar un montón de acciones de política económica y social. Y no se hace. ¿Pero por qué? Porque sabe que se toca intereses. Y en ese sentido, por ejemplo, el plan que estamos proponiendo hace rato, de recuperación de recursos fiscales asociados a la soberanía, al Paraná, etcétera, claro, sabemos que también toca intereses incluso del narcotráfico. Digámoslo con claridad. De sectores muy poderosos y peligrosos. Pero hay que recuperar la titularidad pública de las vías fluviales, hay que recuperar el control de los puertos, y de esa manera, pues, tiene esa posibilidad, ahora la tiene el gobierno, esa está en sus manos, la puede usar. Por eso eso que estabas diciendo vos de la recogida de firmas y la militancia en este tema de la soberanía, hay que insistir. Que no es solo soberanía, porque hay gente que dice, ven, que a mí la soberanía me da de comer. Sí, la soberanía da de comer. La soberanía da de comer, mira, este es un eslogan a poner. La soberanía da de comer. Decir la soberanía porque la soberanía da de comer. Hay que hacer una reforma financiera y por lo tanto, digamos, conseguir, no puedes, y la reforma fiscal es impresionante y urgente. Simplemente hay que tener en cuenta la tremenda desproporción que hay respecto a otros países en la participación que tienen los impuestos directos, es decir, los que se pagan en función de las ganancias y los que se pagan en función del consumo. Ya lo hemos hablado en otro momento, pero en Argentina el impuesto a las ganancias, digamos, en realidad el impuesto a las ganancias de las personas representa un 2% del PIB. Y claro, resulta que se debe pagar a los trabajadores. No, debe ser un impuesto muy progresivo que elimine la fiscalidad a los trabajadores de rentas bajas, no a los ejecutivos, que también figuran como rentas del trabajo, no hay que olvidarse. No puede ser que solo el impuesto a sociedades solo recoja el 2,8% del PIB, mientras que tenemos que el impuesto a bienes y servicios que pagan todos y todas los trabajadores representa el 15% del PIB. Y en ese sentido, claro, ¿cómo no se va a quejar la gente de los impuestos? ¿Cómo no va a calar el impuesto del ultraderechista fascista Milei? ¿Cómo no va a calar? Porque la gente percibe que la que paga los impuestos es ella, que no le alcanza para comer. Paga IVA, paga el impuesto inmobiliario, el que tiene la... Jorgito, se nos está terminando el tema, pero acá Carlitos Di Mare, que es el operador, espérame. Sí. Nos manda a través de Federico, dice, el gobierno relanzará el IFE para más de 2 millones de personas. Bueno. Digo, están atendiendo, por eso tenemos que insistir con nuestras propuestas. Claro que sí. Y luego a eso hay que completarlo con otras medidas, porque también tiene que hacerse un trabajo fino, porque por ejemplo lo que lanzaron ayer está bien del compra argentino, pero debe ser muy fino, porque resulta que el compra argentino tiene un peligro. Tiene decir que, claro, cuando decimos comprar argentino, uno que figura como made in Argentina o industria argentina, muchas veces tiene demasiados componentes extranjeros. Y esos componentes extranjeros hay que comprarlos con dólares. Y resulta que a lo mejor son deficitarios para el país. Eso también debe estudiarse. Pero no quiero entrar en esa cuestión. Resumo en un minuto. Protección del trabajo local, es de lo que empezaron a hablar ayer. El IFE, protección social, indudablemente está muy bien. Un mercado interior basado en cuidado, eso no se ha hecho nada. No se ha hecho nada en aumentar. Debería hacerse una política de contratación urgente de trabajadores, una construcción masiva de hospitales.
Pero todo eso arrastra, no solo emplea gente, arrastra otros sectores. Arrastra la construcción. La construcción se dice que arrastra otros sectores. Los cuidados, la salud, la educación, la atención al dependiente arrastra a más sectores que todo eso. Por lo tanto, hay mucho por hacer y se puede financiar, como dijimos, a través de esas modificaciones en el terreno fiscal y en todo caso en lo inmediato con la, persecución del fraude, con las acciones que en última instancia están en las manos del gobierno sin necesidad de pasar por el Congreso, con DNU, como mencionabas, que le permitan hacer un poco más progresivo el tan regresivo e injusto sistema fiscal argentino. Muy Así bien, que, Jorgito Fonseca. Será Muy bien. hasta la semana que viene, y lo que yo quería apuntar es que también tenemos que ponerle mística a los militantes que tenemos Claro algún que grado sí. de experiencia, y por eso cerramos, y te despido antes de irme al laberinto con Labordeta, Antonio Labordeta. Escuchen. Chao, Jorge, hasta la semana que viene. Un con abrazo. fuerza. Chao. Gracias, hasta la semana que viene. Labios que sueñan libertad. Somos como esos viejos